tal, iglesia? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a esta que es su casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Esperando como siempre que se encuentren llenos de bendiciones, llenos de alegría, de gusto por ser hijos de Dios, que es un motivo grande para estar felices todos los días, a pesar de las cosas que pudieran suceder a nuestro alrededor. Bueno, hermanos, el día de hoy una vez más traemos para ustedes un devocional que esperamos como siempre pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Le hemos titulado Probabilidades. Nuestro pasaje central se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 17 al 22. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús. Anda y vende todas las posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el joven se puso triste y se fue porque tenía muchas posesiones. Amén. Cuando pensamos, hermanos, en el futuro, muchas veces es inevitable pensar también en las probabilidades y posibilidades que tenemos para lograr nuestros objetivos. Hacer esto o hacer aquello, ¿qué posibilidades hay de tener éxito o de fracasar en el intento? Incluso dentro de la vida espiritual hacemos muchas veces lo mismo. ¿Qué posibilidades hay de superar una prueba? ¿Qué posibilidades hay de soportarla? ¿Qué posibilidades hay de que yo llegue a ser pastor de alguna iglesia o por lo menos ser un líder, ¿no?, dentro de la congregación? Aunque si ustedes se ponen a pensar esto, para serles franco, el tema de la fe y la probabilidad y estadística no son temas que se lleven muy bien. Y digo esto porque sucede que la fe derriba toda incertidumbre. Y al final de cuentas, hermanos, la probabilidad es precisamente eso. El estudio de la probabilidad es eso, incertidumbre. Es algo que estudia lo que pudiera suceder, ¿no? Y a final de cuentas lo podemos definir como incertidumbre. Por lo tanto, se supone que no deberíamos hacernos preguntas como las que comentaba hace un momento, porque de acuerdo a las Escrituras, hermanos, con la fe podemos alcanzar muchos de nuestros objetivos, sobre todo si nuestros objetivos son de tipo espiritual, como por ejemplo servirle a Dios. Cuando Dios nos hace una promesa o un llamado, damos por hecho que se cumplirá. Sobre todo, hermanos, porque Dios nos ha dejado las Escrituras, que son una prueba escrita o un contrato, pongan ustedes, por ejemplo, un contrato de parte de Dios donde Él mismo se compromete a cumplir sus promesas. Es decir, que todo lo que Dios nos promete se cumplirá sí o sí. Las Escrituras, hermanos, y sus promesas son una señal de su fidelidad. Y si esto es así, ¿por qué hay gente que a pesar de tener promesas de Dios, a veces no se cumplen? Qué pregunta tan curiosa, ¿no? Que después de lo que estamos diciendo, que dicen las Escrituras, donde Dios se compromete a cumplir sus promesas,
y sabemos que se cumple, ¿no? Porque Dios nos lo ha dicho y dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta. Sin embargo, hermanos, ya cuando vamos a la vida práctica, ¿verdad? A la vida pues que vivimos todos, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que ya tenemos tiempo de andar en el camino de Dios, nos hemos dado cuenta de que hay situaciones donde hay gente con promesas y a veces esas promesas no se cumplen. Hermanos, el pasaje del joven rico nos deja muchas enseñanzas interesantes y un ejemplo del tema que estamos tocando hoy, por supuesto. Hay que tocar algunos puntos interesantes que yo creo que van a ser importantes para entender lo que estamos hablando en este devocional. Primero, hermanos, tenía un llamado según el verso 21. Hermanos, te repito lo que comenté alguna vez en una predicación hace no mucho tiempo, que cuando Jesús te mira a los ojos y luego te pide que lo sigas, es una invitación no solamente a que formes parte de su pueblo, sino que además vengas a servirle. Y eso fue lo que hizo precisamente con el joven rico. Lo miró a los ojos y le pidió que lo siguiera. Amén. Pero ¿por qué esta historia tiene un final triste? ¿Por qué a pesar de la invitación de Jesús, este joven se va sin poder cumplir con su destino o sin poder cumplir con el llamado que Dios tenía para él? ¿Por qué? ¿Qué pregunta tan extraña o tan interesante, más bien dicho, estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué este joven, a pesar del llamado que tenía de parte de Dios, no pudo cumplir con su destino? Como estábamos pues comentándoles hace unos segunditos, ¿verdad? Que hay gente, hermanos, que tiene llamado de parte de Dios, que tienen una promesa tal vez de parte de Dios, y a veces esa promesa o ese llamado no se llega a cumplir. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la vida del joven rico, que precisamente es esto lo que sucedió. No pudo alcanzar a cumplir con el destino que Dios tenía para él. Bueno, pues este pasaje nos enseña que aunque el deseo de Dios es que cumplamos los planes que Él tiene para nosotros, planes perfectos y planes de bien y no de mal, como la misma Escritura lo menciona, ¿no? También nos enseña, hermanos, este pasaje, que el enemigo más grande que podemos tener para poder cumplir con el futuro que Dios quiere que cumplamos somos nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos? ¿Por qué? Porque a veces, como sucede en el caso del joven rico, ¿verdad? No obedecemos a Dios primeramente. Este joven no lo obedeció, no obedeció lo que Jesús le pidió, ¿verdad? Que era vender todas sus posesiones y entregarla a los pobres. Él no quiso obedecer. Posteriormente, hermanos, podemos ver que esto se debió a que no confiaba en Dios. Y eso a veces también nos pasa a nosotros. Y hermanos, ¿qué es precisamente estos dos puntos lo que permite o lo que le abre la entrada, hermanos, a que este joven no pueda cumplir con su destino? Hermanos, tenemos que estar atentos con las cosas que Dios nos pide. Yo creo, hermanos, que cuando Dios nos pide algo o nos quiere quitar algo, es para nuestro bien. Yo espero, hermanos, que este pequeño devocional, esta pequeña meditación sea de bendición para ustedes y nos haga meditar, hermanos, el día de hoy en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos alguna promesa de Dios, yo creo que todos tenemos algún llamado y queremos, por supuesto, cumplir con el destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Yo les pido que meditemos en lo que le sucedió a este joven rico para que no cometamos los mismos errores que él cometió. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima.